¿Te suena Alejandro III? Sí, el de Macedonia. Bueno, quizá lo conozcas mejor por su sobrenombre, Alejandro Magno. Rey y figura emblemática de la historia antigua. Su impresionante carrera militar y sus conquistas marcaron la historia hasta el punto de ser recordado como uno de los mayores estrategas y líderes militares de todos los tiempos. Pero además la leyenda de Alejandro se entrelaza con una anécdota única. Se cuenta que su grandeza hizo llorar al mismísimo Julio César. Un hecho que, aunque pueda ser más legendario que histórico, refleja la profunda admiración que suscitó en gobernantes de generaciones posteriores. Os contamos esto y mucho más a continuación. Soy María José Rubio, historiadora y escritora. Y yo soy Luis Quevedo, divulgador científico. Y esto es Despierta tu curiosidad, un podcast diario sobre historias insólitas de National Geographic. Y recuerda, más curiosidades en el canal de National Geographic y en Disney+. Alejandro Magno nació en Pella, capital del reino de Macedonia, en el año 356 a.C. Fue hijo del rey Filipo II de Macedonia y de la reina Olimpia de Epiro. Su gran pasión desde joven fueron las artes, la ciencia y especialmente la estrategia militar. Su pensamiento y forma de entender el mundo estuvo marcado por la educación que recibió del filósofo Aristóteles, el que fuera su mentor. De hecho, también se contagió del espíritu bélico de su padre, quien logró transformar Macedonia en una potencia militar mediante reformas y conquistas que acabaron unificando Grecia bajo su dominio. En pleno esplendor de poder, Filipo II fue asesinado en el 336 a.C. ¿El resultado? Su hijo Alejandro se hizo con el poder, heredando aquel gran reino. Con tan solo 20 años, Alejandro demostró grandes dotes de liderazgo y poder, enfrentándose a revueltas que aseguraron la lealtad de las ciudades-estado griegas. Sin embargo, el verdadero anhelo de Alejandro era expandir el dominio macedonio a través del vasto imperio persa. Con una gran inspiración en el trabajo que realizó su padre, continuó con su plan de conquista. El imperio de Persia era su objetivo y desarrolló una estrategia para vengar los daños que causaron a los griegos durante siglos. En aquel plan incluyó la recuperación de las ciudades costeras de Asia Menor e islas del mar Egeo. En el año 334, Alejandro Magno cruzó el Helesponto hacia Asia Menor con un ejército de 40.000 soldados. Allí logró su primera gran victoria, la Batalla del Gránico, donde derrotó con contundencia a las fuerzas persas. Esto fue solo el comienzo de una serie de campañas militares absolutamente brillantes. La Batalla de Isos en 333 a.C. fue otro hito crucial en su carrera. A pesar de estar en desventaja numérica, Alejandro derrotó a Darío III, por entonces rey de Persia. La victoria en Isos le permitió continuar su avance hacia Egipto, donde fue recibido con honores e incluso proclamado faraón. En Egipto fundó la ciudad de Alejandría, la cual se convirtió en el centro de cultura y aprendizaje del mundo antiguo. De hecho, la Biblioteca de Alejandría pasó a ser uno de los más grandes y significativos depósitos de conocimiento de la antigüedad, aunque terminó incendiada, una historia que ya te contamos en anteriores episodios. 2 años después, Alejandro obtuvo una victoria decisiva en la batalla de Gaugamela, donde Darío III fue asesinado por sus propios hombres. Esta victoria selló la caída del imperio persa, que terminó con Alejandro proclamado como rey y convertido en soberano de uno de los imperios más grandes de la historia. Alejandro continuó su campaña hacia el este, llegando hasta la India. En el 326 se enfrentó al rey Porus en la batalla del río Hidaspes. Una batalla ardua de la que Alejandro salió victorioso e impresionado por el valor de Porus, a quien mantuvo como gobernador de su propio territorio. Pero no todo fue un camino de rosas. A pesar de sus éxitos militares, Alejandro enfrentó numerosas dificultades. Sus tropas, exhaustas y deseosas de regresar a casa, se amotinaron en el río Ifasis. Le obligaron a abandonar sus planes de conquista de la India. Esto, sumado a problemas internos de gobierno y la difícil administración de su vasto imperio, desde Grecia hasta la India, complicaron su reinado. Alejandro Magno falleció en Babilonia en el 323 a la edad de 32 años, bajo circunstancias que aún hoy son motivo de especulación. Aunque se cree que pudo haber sido una enfermedad, posiblemente malaria o fiebre tifoidea, su muerte dejó un vacío de poder. Pronto su imperio se fragmentó debido a la lucha interna entre sus generales. La influencia de Alejandro Magno en la historia es incuestionable, no solo por sus conquistas, sino también por el impacto cultural que tuvo. Fundó numerosas ciudades, difundió la cultura griega y fomentó un intercambio cultural entre Oriente y Occidente. Hitos que inspiraron a muchos líderes posteriores, incluido el gran Julio César. De hecho, el escritor Plutarco narra cómo César lloró ante la estatua de Alejandro Magno. Según su relato, César, al ver su estatua,
se lamentó por no haber alcanzado la magnitud de su persona y la grandeza militar de Alejandro. Recuerda que Despierta tu Curiosidad es un podcast diario sobre historias insólitas de National Geographic. Disfruta de más curiosidades en el canal de National Geographic y en Disney+. No olvides suscribirte al podcast si has disfrutado con nuestras historias.